las tengas que mandar a mí, no. Yo ya se las mandé, digamos, ya están disponibles para ustedes en Classroom todas, ¿vale? Realizaste el examen de colocación y dice ruta 0, porque no te sabes las tablas. Ok, no te preocupes, es un excelente punto de partida, entonces puedes ir practicando ambas cosas al mismo tiempo, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, profe, ya estamos como coorganizadores. Es lo que estoy notando, ya dejé el comentario en el chat. Gracias, profesora. Entonces, ¿tú los mandas? Sí, no te preocupes. Listo, muchas gracias. Luis. Sí, profe, era para decir que yo hice el ejercicio de ubicación. Ajá. Y me puso en ruta 1, pero verificando los problemas de la ruta 0, hay algunos que pues quizás por hace mucho tiempo que no hago pues ecuaciones ni nada de esto, pues haya olvidado, entonces puedo empezar de la ruta 0. Perfecto. Está excelente, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Para resolver ecuaciones cuadráticas hay dos formas de hacerlas regularmente. Son como las dos formas más populares de hacerlas. Entonces, esto se puede hacer por fórmula general, que en México también es bien conocida como la chicharronera, o bien como la factorización, que es la otra forma de resolver. ¿Ok? Entonces, tiene la chicharronera otro nombre que ya me habían dicho alguna vez, pero la verdad es que lo olvidé. Era un nombre muy elegante. Pero bueno, no hay ningún problema. Por su nombre. ¿La fórmula general no? Sí, pero tiene otro nombre que alguna de sus compañeras me había dicho hace no tanto. Pero la olvidé. Entonces, no se preocupen. Con la fórmula general es su nombre más famoso. Entonces, la fórmula general dice que es x1 y 2. Y aquí es interesante mencionar que nos van a salir dos resultados, es decir, dos valores para x, porque al final, cuando nosotros elevamos un número al cuadrado, o más bien al revés, cuando sacamos la raíz de un número, nosotros podemos encontrar una parte tanto positiva como negativa. Es decir, si yo saco la raíz de 9, esto puede ser tanto 3 como menos 3. Y ambos resultados son correctos, porque si elevamos el 3 al cuadrado es 9, pero si elevamos el menos 3 al cuadrado, también es 9, ¿no? Entonces, considerando que aquí, por este ejemplo, digamos, podemos recordar que al resolver una ecuación cuadrática, el resultado serán dos raíces o dos resultados. Entonces, de ahí el x1 y 2. Ahora, esto continúa como menos b más menos la raíz de b cuadrada. Aquí me faltó menos 4a por c. 4 veces a por c sobre 2 por a. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues no nos lo tenemos que sacar de la manga. O sea, no es necesario porque esto lo vamos a obtener de nuestra ecuación. La a es el número que acompaña al término cuadrático. En este caso sería 2. La b es el que acompaña al término lineal, que es 5. Y la c es nuestro término independiente. Entonces, esto lo vamos a sustituir acá. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. x1 y 2 es igual a menos b, entonces menos 5, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 5 al cuadrado, menos 4a, que es 2, por c, que es menos 12, con todo y su signo, así no lo podemos ignorar, sobre 2 por 2. ¿Hasta aquí hay alguna duda con esta sustitución? ¿Ok? ¿Segura? ¿Seguros? Muy bien. Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. Hola. Consulta, ¿la sala 2 no está disponible? Sí, sí está. Ahorita te mandamos para allá. Sí, es que le he escrito varias veces, pero no sé, a lo mejor no ha visto el chat. Es que tenemos un problema y el día de hoy no tenemos ayuda.
Entonces, el profe y yo lo estamos gestionando nosotros a manita. Ok. Entonces, Quedo atento. ¿mande? Quedo atento. Sí, te mando, ¿vale? Gracias. Igual, si alguien más necesita ir, me avisa, ¿no? Ok, Lisette. Quiero saber si estoy en la sesión correcta. Es mi primera vez aquí. Sí, en este caso tenemos 2 salas y en la primera sala estamos de la ruta 0 y la ruta 1 y en la otra, con el profe Mario, están de la ruta 2 en adelante. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta respecto al ejercicio. ¿No se despega tampoco la X? 1, 2. No, porque es una herramienta secreta que nos ayudará más tarde. Ok, gracias. Ahorita te explico cómo. No es como que formalmente un despeje, ¿sabes? Sino que más bien vamos a encontrar un valor para X y un valor para Y. ¿Va? Entonces, ahorita vemos cómo funciona eso. Jennifer. Al final esto lo que nos permite es crear una gráfica, ¿verdad, profesor? Sí, podría ser, pero no es necesario. O sea, no vamos a sacar la gráfica de aquí. De hecho, podríamos sacar una gráfica desde aquí. ¿Tarjeta de punto? A ver, Jennifer, ¿me ayudas con tu micro, por favor? Sí, perdón. Gracias. La gráfica la podemos sacar desde el inicio y como tal el resultado nada más nos va a dar un punto, ¿sabes? O sea, cuáles los valores para esta expresión en los que se resuelve, pero la gráfica puede salir desde el inicio. Ahora sí, Jennifer. Yo tengo una duda. Bueno, los ejercicios los tengo que sacar de la página de Crowdfunding, ¿verdad? Sí, No te escuché, perdóname. los ejercicios que usted me está poniendo, Sí, dime. Es que se cierra tu micro y dejo de escucharte. Jennifer. perdón, profe, le decía que si los ejercicios los saco de la página de Crowdfunding. Sí, exactamente. En Classroom, en trabajo en clase, ahí los encuentras todos. Ok, perfecto, gracias. Entonces ahí tú puedes ir viendo de qué ruta y cuál semana vas. Por ejemplo, si hoy es tu primera semana, pues puedes empezar con los de la ruta 1. Y así cada semana pues vas avanzando. Pero no hay ningún problema, ¿vale? O sea, al final puedes ir avanzando a tu propio ritmo. ¿Vas? Héctor. Ok, profe, gracias. Buenas noches, profe. Hola. Profe, disculpa, era para preguntarle una cosa, a ver si me puede colaborar y si me puede, digamos, como guiar un poquito con el tema de los vectores, que es que los empecé a ver esta semana en arquitectura. Yo estoy estudiando arquitectura y eso en fundamentos matemáticos, y digamos que para las matemáticas soy como un poquito malo, porque hace mucho tiempo vi matemáticas. Entonces para Palabras prohibidas nuevamente. ayudar, porfa. Acá no podemos decir que no somos buenos para algo. No, es que se me hace un poquito difícil, porque hace bastante tiempo que vi eso cuando estuve en la secundaria y ya como que se me olvidó un poquito. Sepa si me puede colaborar, por favor. Bueno, Gracias. eso es diferente. Si tienes algún ejercicio en particular, ahorita nos los compartes o alguna situación en específico donde te cause duda, te lo agradecería muchísimo. ¿Va? Listo, de mi busco entonces a ver qué ejercicio consigo, porque eso hay cualquier cantidad de cosas ahí. Definitivamente. Ok, vamos a repetir cómo pasamos de aquí a acá. Esto es una fórmula y esto significa que al ser una fórmula yo necesito valores que sustituir dentro. Sí, Marisela. Entonces, estos valores A, B y C, yo los obtengo de la ecuación que yo estoy buscando resolver. Entonces, la A, la B y la C vienen tal cual de la ecuación. Ahora, lo que hice en el paso 1 es tal cual sustituir los valores. Es decir, en vez de escribir B, pongo ¿cuánto vale B? Pongo 5.
¿no? Entonces, en vez de poner menos b, pongo menos 5, más menos la raíz de 5 cuadrada y así sucesivamente. Sí, Raúl. Sí, profesora. Sin Muy bien. problema alguno. Ahora, Gracias. el siguiente paso es ir haciendo resolviendo de a poquito las cosas que sí se pueden resolver. Entonces, aquí lo que sí puedo resolver es, por ejemplo, menos 5, pues este menos le puedo quitar el paréntesis. Entonces, menos 5 más menos la raíz, y puedo hacer esta operación. 5 al cuadrado son 25. Menos, y puedo hacer esta operación de acá. Voy a operar primero con los signos, entonces menos por más es menos, porque son signos diferentes, y después ese menos por más es menos, y después ese menos con este de acá. Entonces, aquí, si lo analizamos, aquí nos da menos, y después, si opero con estos dos, el resultado es positivo, porque entonces ahora ya los signos son iguales. Entonces, el signo me queda positivo. Y después 4 por 2 son 8 y por 12 son 96, si no me equivoco. Y entonces todo eso lo divido entre 4. Si se fijan, solamente hice las operaciones como que están más a la mano, que son más sencillas de hacer y que en este primer movimiento podemos hacer. Si nos queremos apurar y hacer muchas operaciones rápidamente, lo más probable es que nos equivoquemos porque se nos vaya algún signo o alguna operación. Entonces, no hay prisa. Podemos irlo haciendo paso a paso. Para nuestro siguiente paso, entonces, esto se mantiene porque no va a sufrir ningún cambio. Lo que sí podemos hacer es la operación de aquí adentro. 25 más 96. Vamos a ver cuánto es eso. $25 más 96 son 121. Entonces, raíz de 121 sobre 4. Y si se fijan, no cambió nada más allá de estas operaciones que estamos haciendo. Y aquí va una recomendación. De repente, de un paso al otro nos podemos perder en qué fue lo que pasó. Y la recomendación es que puedan ver exactamente en ese lugar que había antes. Entonces, antes de este 121, en ese lugar había una suma. Y antes de esa suma estaban todos estos términos. Entonces, así podemos ir resolviendo de a poquito. A partir de aquí, entonces, dime, Elizabeth. Yo tengo una duda respecto a cómo se transformó ese más del 25 y 96 de todas esas multiplicaciones que estaban arriba. O sea, es el menos 4, ¿con cuál se fusiona para que se haga positivo? ¿Con el menos del menos 12 en el paréntesis? Después del menos, Lizeth, ¿qué cosas están multiplicándose? Ah, ok, entonces el 2 y el 12. El 4, el 2 y el 12. Ah, ok. O sea, los tres se están multiplicando. ¿Va? Entonces, el 25 viene de aquí, de 5 cuadrado. Así, ¿no? Pero en esta sección de aquí, lo primero que yo hice fue operar con los signos. Es decir, menos por más es menos. O sea, negativo del menos 4 por el positivo del 2. Exactamente. Okay, y ahí me quedó negativo. ¿Cierto? Negativo, ajá. Que son signos diferentes. Y después, este menos que me quedó con el menos del 12. Y entonces los signos ahí ya son iguales. Entonces el resultado es positivo. Va. Positivo. Ya, muchas gracias. De ahí viene el signo. Y después hay que hacer el cálculo. La operación con los números. 4 por 2 son 8. Y 8 por 12 son 96. Sí, muchas gracias. Ya de ahí viene. ¿Vale? Déjame anotarlo, Jorge. Ruta 1, semana 1, ejercicio 3. Entonces, ya que hicimos esta operación, entonces lo que sigue es
resolverlo y seguir haciendo las operaciones que faltan. Entonces, x1 y 2 es igual a menos 5 más menos, y sacamos la raíz. La raíz de 121 es 11 sobre 4. No hicimos más cosas que sacar la raíz. Entonces, ahora sí viene lo más interesante y lo que me preguntaban al inicio, ¿por qué tenemos aquí un x1 y 2 y qué va a pasar con esos valores? Entonces, esto se soluciona de esta manera. Cuando yo ya tengo solamente un numerito aquí, entonces lo podemos dividir en dos caminos. El primer camino es el de la x1. Y si se fijan aquí, extrañamente, yo tenía dos signos, más y menos, en el mismo lugar. Entonces, para la x1 yo voy a poner menos 5 más, ya solito el más, 11 sobre 4. Y para la x2, menos 5 menos 11 sobre 4. Entonces yo ya repartí esos dos signos en estos dos caminos. Uno para la x1 y otro para la x2. Y los puedo resolver por separado. Entonces aquí x1 será el resultado de sumar esto. Menos 5 más 11 son signos diferentes. Entonces se restan 5, 11 menos 5 nos da 6. Y el signo del mayor, que es positivo, sobre 4. Entonces, esto lo puedo simplificar, de manera que nos queda 3 medios. Y listo. Este es el resultado de la x1. Ahora, para la x2, son signos iguales, entonces los sumo. 5 más 11 son 16. Y les paso el signo que comparten. Y está dividido entre 4. Entonces, esto lo podemos simplificar o hacer la división. 16 entre 4 es 4 y el signo negativo de mi fracción. Entonces, ya con esto queda resuelto nuestro ejercicio. Las raíces o las soluciones de esta ecuación cuadrática son dos. x1, que son 3 medios, y x2, que son menos 4. ¿Cómo ven? Muy bien, profesora. ¿Ok? Fácil, difícil. Fácil. ¿Ok? Para las y los demás, ¿qué opinan? Muy complejo. ¿En qué parte? Fácil, teacher. Bastante bien. Pues en todo. Estuvo fácil. ¿Por qué, Ángel? Dime, porque si hay algo que sea difícil, quizá tengo que intentarlo con otro ejemplo, o... No, es que bueno, no es difícil, pero sí es mucho detalle, es mucha complejidad, o sea, no es como tan difícil, simplemente pues es un poco extenso, pero sí es entendible. La verdad es que sí. La fórmula general, en mi opinión, no es mi forma favorita de hacer esto. Yo prefiero hacerlo por factorización, ¿ok? Entonces, ahorita para responder las demás dudas, no lo vamos a hacer por factorización, pero en el futuro podemos hacer los mismos ejercicios por ese otro método, ¿vale? Pero para eso necesitamos también que ustedes tengan un poco más de práctica en cómo manipular las cosas y en los productos notables, así que les sugiero que le den una revisada a los productos notables para que cuando revisemos factorización, entonces sea un poco más sencillo. He de confesarles que las primeras veces que yo vi esto, no me salía para nada, y era muy frustrante ver cómo todo el mundo llegaba a un resultado y yo no, y de repente se me atoraba algo en cualquiera de los pasos, entonces es totalmente normal. O sea, si ahorita se sienten con un poco de bloqueo o con un poquito de frustración, es totalmente normal. Recuerden que esto es cuestión de arrastrar el lápiz y practicar y practicar y practicar hasta que nos salga, ¿ok? Yo les sugiero sistematizar las cosas y siempre seguir los mismos pasos. Por eso les pongo aquí los pasos, cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, y qué ocurre en cada uno de los pasos, para que sea un poco más sencillo y que siempre puedan repetirlo de manera correcta. ¿Ok? ¿Lizeth? Gracias, maestra. Nada más tengo duda, por ejemplo,
Cuando despejó primero eso de la X1, dividió el 6 en 3 y el 4 en 2, pero en la X2 el 16 también puede ser 8 sobre 2. Sí, aunque tendríamos un paso extra. Es decir, podemos simplificar menos 16 sobre 4 en menos 8 sobre 2, y esto a su vez todavía se puede simplificar más. Entonces quedaría menos 4 sobre 1, y eso es menos 4. Ok, ok, ya. O sea, se resume todos esos pasos y da la misma respuesta, ¿verdad? Sí, aquí lo que yo hice es dividir directamente 16 entre 4. Pero puedes... Y el otro se deja porque es imposible. El otro, el X1, bueno, no es imposible, pero sería en fracción. O sea, no se puede dividir 6 entre 4. Ajá, bueno, sí se puede, pero te saldría con decimales. Va, ok, gracias, maestra. Entonces, en mi opinión, siempre prefiero usar fracciones. ¿Ves? Porque suelen ser un poco más fáciles de manejar, porque no perdemos precisión por reducir o truncar los decimales. Ya hay como reglas establecidas para hacer las operaciones, entonces puede ser un poco más sencillo. De repente nos da miedo verlas, pero ya que las conoces puede ser más sencillo. ¿Va? Muy bien, ¿alguna otra duda con esto? Profe, podríamos hacer otro ejercicio de ese mismo tema porque la verdad sí quedé como un poquito perdido más de lo normal. ¿En qué te perdiste? Como el compañero anterior en todo. Entonces, digamos, como hacer, digamos, otro ejercicio digamos, de lo mismo y para ver si le agarro el hilo otra vez. No sé si nos va a dar tiempo para poder resolver los de los demás. Por eso te pregunto, si hay algún paso en particular en el que te perdiste o algo que resulte especialmente complicado para... Es que, como le comentaba ahorita que le pregunté sobre el ejercicio que tengo de la materia que estoy dando ahorita, es que, digamos, como tengo tanto tiempo que no veo, digamos, la materia de matemática, la matemática que, digamos, que utilizo es como lo normal, de cálculos normales que uno hace diariamente, pero ya esta clase de matemática, digamos, hace 16 años que salí del colegio, entonces, para volver otra vez desde cero nuevamente, me ha quedado un poquito difícil otra vez retroalimentarme. Ok, vamos a... Bueno, es que esto es un poco complicado, sobre todo por el tiempo que tenemos. Entonces, hay varias cosas importantes. Si quieres de un día para otro resolver un ejercicio de álgebra de ecuaciones cuadráticas, es como si de hoy a mañana te pido que corras un maratón. Entonces, pues no es que no puedas hacerlo, porque puedes hacerlo, pero te va a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, lo más recomendable es ir de a poquito, y ese es el punto de las rutas, ¿no? O sea, que tú puedas empezar a recordarlo de una forma mucho más amable y amigable, cariñosa, que les agarres el gusto, pues, ¿no? Porque de repente ese tema de tenerles un poco de miedo, no entender, es totalmente normal, pero podemos irlo haciendo más fácilmente, ¿vale? Entonces, si son primeras veces que participas con nosotros, tiene todo el sentido que esto no sea claro, así que no te preocupes, ¿vale? O sea, yo te recomiendo dar un paso atrás. Quizás si hay algo que de esto que vimos no te queda del todo claro, pues puedes empezar un paso atrás con multiplicaciones de signos o con fracciones o con, no sé, ¿sabes? Con temas de la ruta cero, y entonces ir fortaleciendo eso, y te prometo que en unas semanas, cuando lo mencionemos otra vez, va a ser increíble poder ver como de, entonces a eso se referían, ¿sabes? Entonces, no te presiones. ¿Vale? Listo, profe. Gracias. O sea, no significa que lo tienes que entender ya. Y también la intención de que ustedes convivan aquí, o sea, de no separarles en ruta 0, semana 1, y así como que miles de grupos, es que tú empiezas a escuchar el idioma que hablamos. Es como si estuviéramos en un club de conversación de inglés, pero de matemáticas. Puede ser que no participes al 100, pero empiezas a escuchar y a ver cómo se hacen las cosas, y luego esas herramientas las puedes aplicar tú. ¿Va?
Entonces, no hay prisa, ¿vale? ¿Qué tema era? El anterior era la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Sí, entonces, la mejor forma de empezar es, pues, por el principio, literal. O sea, empiezan por la ruta 0 desde la semana 1 y poquito a poquito, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil y sientan mejor las bases y lo que veamos después les va a caer mejor porque se van a sentir más empapados de estos procesos, ¿vale? Entonces, sin presión. Vamos a hacer la segunda pregunta, que era relacionada con las operaciones con fracciones, sobre todo cuando tenemos tres cosas. Entonces, cuando hay sumas y restas, las operaciones con fracciones se dividen en dos. Para quien preguntaba esto, decía que para las de 2 ya no había ningún problema. Entonces, vamos a partir de ahí. Cuando tenemos 3 fracciones, es decir, de suma o resta, por ejemplo, menos 1/2 más 3/7 más 1/5. Entonces, tenemos que identificar primero si se trata del mismo denominador o no. Por ejemplo, si tuviera 1/4 más 2/4 más 3/4. Entonces, aquí tengo el mismo denominador, es decir, el mismo numerito de abajo. Ahí lo que se hace es lo más fácil del mundo. Simplemente pasamos el numerito de abajo, el denominador, y lo de arriba hacemos la operación que nos indican los signos. Entonces, 1 más 2 más 3 más 3 son 6, ¿no? Y ya, entonces aquí nos queda 3/2 simplificado. Y listo. Pero cuando tenemos más cosas, es decir, que ya no tienen el mismo denominador, sino que aquí en los 3 tenemos diferentes, entonces aplicamos la famosísima regla de la carita feliz, pero con un paso extra. A mí, esa es una opinión muy personal, y a mí no me gusta resolverla por los mínimos común múltiplos, ni divisores, ni nada. No sé por qué, pero no me encanta. O sea, se me hace como hacer un montón de cosas para llegar al mismo lugar, entonces, pues esa es mi opinión personal, ¿vale? Pero eso no significa que ustedes tengan que seguir mis métodos. Si a ustedes les gusta más el otro método, adelante. Ustedes utilizan el camino que les resulte más conveniente. No hay ningún problema. Por el método de la carita feliz, lo que hacemos es primero reducir estos dos a una fracción y la fracción que nos resulte, entonces la aplicamos a la que nos falta. La regla de la carita feliz dice que vamos a tomar estos dos numeritos de abajo, los multiplicamos y entonces nos quedan 2 por 7, son 14. Y después este número con todo y su signo lo voy a multiplicar con el de abajo y nos da menos 7. Y después este numerito con el de arriba. Y en medio lleva el signo de aquí. Entonces, más 6. Y esto como resultado, entonces nos da, bueno, son signos diferentes, los resto. 7 menos 6 es 1 y el signo del mayor. Y 14. Y ahora, este resultado es el de la operación solo de las dos primeras. Entonces, en un segundo movimiento, vamos a poner menos 1 sobre 14 más 1/5, que es el que me faltaba de la operación original. Entonces, a partir de aquí, hacemos lo mismo. Hacemos otra carita feliz. 14 por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 14 por 5? 70, exactamente. Y después multiplicamos esto, menos 1 por 5 es menos 5, más 14. Y repetimos el proceso. Son signos diferentes, entonces se restan. Así que aquí nos queda 9 positivo, porque es el signo del mayor, el 14, y 70. Y listo. Aquí no hay un número que yo me acuerde que sea capaz de dividir ambos. Es decir, 9 lo podemos dividir entre 3 quizá, pero 70 no. Entonces, 70 lo podemos dividir entre 7, entre 10, entre 2.
pero no podemos hacerlo, no lo podremos simplificar, entonces simplemente nuestra fracción se queda así. Entonces, para quien preguntaba de las sumas y restas con fracciones. Súper bien. Solo una pregunta. Cuando agarra las dos fracciones, ¿siempre tienen que ser las dos fracciones que están pegadas al lado izquierdo? ¿O podrían ser 3/7 y 1/5 para juntarlas y después continuar abajo? No importa. Ok. O sea, el orden de los aguacates no altera el guacamole. O sea, no hay ningún problema. Yo te recomiendo que siempre sigas el mismo orden. O sea, que siempre primero tomes en el orden que tú quieras, pero que siempre sigas el mismo para que no se te olvide alguna. ¿Sabes? Entonces, en mi caso, yo prefiero siempre tomar primero estas dos y después el resultado con esto. Pero si tú quieres usar otro orden, está perfecto, pero Mil gracias. sigue por ahí. Ahora, para las demás operaciones, para la multiplicación es la más fácil. Porque, por ejemplo, si tenemos menos 1/5 por 2/7 por 1/9. Si son 2 o 3 o 20 fracciones, no importa, porque siempre se sigue el principio de que se multiplican los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces, tú puedes tener 500 fracciones y el proceso es el mismo. ¿Vale? Entonces, multiplicas menos 1, o podemos multiplicar si quieres primero los signos, menos por más es menos, por más es menos. Entonces, te queda menos. Y luego, 1 por 2 son 2, por 1, 2. Y abajo, 5 por 7 son 35, y 35 por 9 son 315. Y ya. ¿Va? Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Sí, mil gracias. Perfecto. Ahora, las divisiones. Si estamos dividiendo, no importa si tenemos así, 1/2 entre 3/5 entre 5/4, podemos seguir el mismo procedimiento que con la suma. Lo podemos ir dividiendo en parejas, ¿ok? Entonces, primero hacemos la división de los dos primeros y el resultado con el tercer término. Entonces, las divisiones se hacen con la ley del sándwich. ¿Te acuerdas, Sebastián, de la ley del sándwich? No es la misma que estaba viendo ahorita, ¿no? Es lo del chicharrón, es otra completamente, ¿no? No. Ok, Aquí no sé. todos los ejemplos son con comida. No sé. ¿No? Ok. La ley del sándwich dice que multiplicamos los extremos por los extremos, como el pan, y los medios con los medios, como si fuera el jamón y el queso, ¿vale? Entonces, los extremos van arriba, entonces 1 por 5, 5, arriba. Y los medios con los medios, 2 por 3, son 6. Y esta fracción es el resultado de esta división. Aquí lo único que tienes que tener cuidado es que sí importa un poquito el orden, ¿sabes? Porque si tú lo tienes así, 1/2 entre 3/5 entre esto, entonces el que se pone primero es el que va arriba, ¿ok? Al hacer la fracción. Después, este resultado, entonces es como el siguiente que va arriba. ¿Estás de acuerdo? Porque entonces este te queda ahora, el resultado de esto lo vamos a dividir entre los 5/4. Entonces, 5/6 entre, y aquí lo tenemos que hacer un poquito más grande para diferenciar las dos fracciones, entre los 5/4 que estaban acá, los originales. Entonces, con eso en cuenta, lo volvemos a hacer. Así como en la regla de la carita feliz, lo hacemos en 2 pasos, acá la ley del sándwich también lo hacemos en 2 pasos. Si tuvieras 4 fracciones, 5, no importa, puedes ir repitiendo la regla de la carita feliz haciendo las parejas correspondientes, ¿vale? Entonces, aquí nos queda 20 arriba por el 5 por 4 y abajo 30. Y esto se puede simplificar como 2/3. Y listo. Entonces, ya con eso quedó resuelto. ¿Vale? ¿Cómo ven? Veo muchas caras de sorpresa.
Es que se complica un poco en la división, como que ahí, o sea, todas las otras están un poco más comprendibles, pero división creo que fue la más como complicada. Igual y por el acomodo. Sí, regularmente. Por eso yo prefiero ponerlas no tanto así como de forma horizontal, sino ponerlas una arriba de la otra para que sea más fácil. Hay otros métodos donde lo hacen como cruzado o así, el resultado es claramente el mismo, pero yo les recomiendo este para que no se pierda. ¿Vale? Moisés. Sí, la duda es la división, porque todos los demás sí se me hicieron más sencillos, pero sí la división fue más compleja. Ok, ¿cuál es la duda? Pues es que en sí todo el procedimiento, y es que así como no tengo mucha señal también, no vi bien todo el proceso, solo vi ya lo último. Ok. El principio más que nada. La instrucción es que la ley del sándwich aplica si tienes dos fracciones, pero en este caso como tenemos tres, entonces vamos a hacer primero la división de estas dos que nos encontramos y el resultado entre la que sigue. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es ponerlas primero arriba, la que está primero. O sea, bueno, ahí suena repetitivo, ¿no? Pero bueno, la primera fracción que aparece es la que ponemos arriba, como creando una nueva fracción. Entonces voy a tener un medio sobre 3/5. Y ahí es donde aplica la ley del sándwich, porque entonces multiplicamos los extremos por los extremos, que es como los panes de nuestro sándwich, y después el resultado lo ponemos arriba. Entonces, si te fijas aquí, tengo 1 por 5, y el resultado va arriba. Y después los medios, el relleno de tu sándwich. Entonces, 2 por 3 son 6 y lo ponemos abajo. ¿Va? Ok, perfecto, sí, ya entendí. Gracias. La cosa pues no termina ahí, porque en este caso todavía tenemos una fracción restante, ¿no? Porque tenemos tres fracciones. Entonces, este resultado lo voy a dividir ahora a su vez con la fracción que restaba. ¿No? Haciendo el mismo procedimiento del sándwich. Exactamente, así es. Entonces, ahora esta nueva fracción toma el primer lugar y la otra lo voy a dividir entre, o sea, va a quedar una arriba y otra abajo para poder hacer el procedimiento. ¿Y por qué es en primer lugar? Pues por el orden que llevábamos, ¿no? O sea, porque no importa. En el caso de la suma y resta, pues los puedes sumar en el orden que quieras. Pero aquí sí hay un orden. O sea, el hecho de que tú pongas, por ejemplo, 1 entre 2, esto significa un medio. Sí, sí. Sí hay un cambio si tú pones 2 sobre 1 o un medio. Sí, claro. Entonces, aquí sí hay que tener cuidado con eso. Ok, bueno, muchas gracias, sí, ya entendí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda con las operaciones con fracciones? Para quienes pusieron carita sorprendida hace un momento, ¿era carita sorprendida de felicidad o de preocupación? Miriam. Sí, profe, y me puede terminar ahí el ejercicio, que no lo había entendido antes, pero ahorita que lo iba explicando, sí. Entonces dice que continuamos con la fracción que faltaba. Entonces, ¿cómo se coloca? El 5/4, por favor. Ay, no se entiende mucho. De ahorita, de la división que estaba haciendo, la que le estaba explicando al compañero, de la del sándwich. Ajá. Ahí es donde nos quedaron 5/6, 5 sobre 6. Ajá. Ahí. Entonces, de ahí la que falta, ¿cómo se coloca? Porque arriba tenemos 3 arriba, ¿verdad? El dato que tenemos son 3. Casi no te entiendo, se escucha muy cortado. Voy a explicarte lo mejor posible y me avisas, ¿vale? En este caso, este 5/6 es el resultado de estas dos primeras. Y a su vez, el resultado de esas va a operar con el último, ¿no? Para poder resolver todas las tres divisiones. Entonces, es por eso que este 5/6 ahora toma el lugar del de arriba y el 5/4 es el que toma el lugar del de abajo. ¿Esa era la duda?
Exactamente. Sí, Muy bien. me fui por un momentito ahí, no vi dónde había colocado los 5 cuartos. Ok, perfecto. Y Gracias, luego ma. repetimos la ley del sándwich otra vez, pero ya con estos dos nuevos elementos. ¿Va? Sí, sí entendí, gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos corriendo a ver si nos da tiempo de hablar de vectores. Lo dudo un poquito, pero ahorita vamos a revisar. Sí, yo sé. De repente, o sea, no me gusta cambiarlo porque pues justo estamos hablando como de lo mismo como que en todos los ejercicios y un poco son necesarios, pero sí, eh, podemos dividirlo un poco. Mira, de aquí para acá. Y de aquí para acá. Estos son división. Estos son multiplicación. Y estos son suma y resta. ¿Va? Muy bien. Ay, qué bueno, Lizeth, me da mucho gusto. Ok. Para hablar de vectores nos tomaría bastante tiempo y por eso es importante tener en cuenta que necesitamos dudas particulares. En general, muy en general, no sé si alguien ha visto la película de Mi villano favorito, donde el villano justamente es Vector y Vector dice que es una flechita que indica dirección y magnitud. Entonces, eso es un vector. Y eso aplica para absolutamente todas las ocasiones en las que nos encontremos los vectores. Una flechita que indica dirección y magnitud puede representar una fuerza, el movimiento de algo, el peso de algo, no sé. Hay un montón de cosas que se pueden representar con vectores. Por ejemplo, la gravedad es un vector porque al final representa la aceleración de nosotros respecto de la gravedad, ¿no? Porque entonces la aceleración entonces la podemos representar con A flechita, porque es una magnitud que tiene una magnitud y que necesita una dirección en la cual ser señalada para que sea completo. Es decir, si yo digo 5 segundos, es una magnitud que no necesita indicar la dirección, porque se entiende simplemente diciendo 5 segundos. En cambio, si yo hablo de que algo está aplicando una fuerza, necesitamos saber esa fuerza hacia dónde se aplica. Es decir, si yo tengo una caja y la empujo, entonces esa fuerza la estoy ejerciendo como si esa flechita fuera en la misma dirección que la fuerza. Entonces, la fuerza es un vector, por supuesto. Luego, si hablamos de que esa caja tiene una masa y que existe la gravedad, entonces esa masa ejerce un peso, porque el peso es equivalente a la masa por la gravedad. Entonces, este vectorcito de la gravedad multiplicado con la masa de la caja, podemos conocer cuál es el peso que ejerce sobre la superficie en la que está la caja. Y así podemos encontrar un montón de cosas. Por ejemplo, si algo cae en caída libre, entonces está sujeto y lleva la dirección del vector. En este caso, pues es la gravedad. Ahora, lo más interesante de los vectores es que tenemos varias formas de representarlos que necesitamos añadir también para que sean completamente representados un ángulo, ¿no? Y una dirección. Entonces, no solamente la magnitud. Normalmente cuando hacemos algo así, imagínense que ponemos algo y digo que este es un vector A. Entonces, para que esté completo, podemos empezar a describirlo como que tiene una magnitud, que es lo que mide de aquí a aquí, una dirección, que es el sentido de la flechita, porque puede ser para acá o puede ser otro vector hacia acá también, y puede tener la misma magnitud y la misma dirección, pero tener otro sentido. Y la dirección la reconocemos con el ángulo que tiene respecto de lo que estamos midiendo, ¿no? Y esto puede ser un poco relativo, porque puede ser que yo lo esté midiendo paralelo al piso, ¿no? Si estoy empujando una caja. Pero esto cambia, por ejemplo, si tenemos una caja y le pongo una cuerdita,
Entonces, esto lo que voy a medir como vector de la fuerza que se ejerce es el ángulo respecto de la horizontal, ¿no? Respecto de donde yo lo estoy jalando. Y estos ángulos pueden ser muy diferentes, ¿no? O sea, al final, imagínense que yo empujo la caja, pero ahora en un plano inclinado. Entonces, puede ser la misma caja, imagínense que es la misma caja, pero ahora ejerce una fuerza un poco distinta, porque tenemos una fuerza que se le conoce como normal, que es exactamente perpendicular a la Tierra, y otra que la podemos ver como si yo la empujo. Entonces tiene el ángulo de este sistema, ¿no? Entonces ahí ya la cosa se pone más divertida, porque entonces se están como combinando las cosas y los ángulos, y van a comportarse de maneras un poco más interesantes que solamente empujarlo o jalarlo. Entonces, para quien preguntaba de vectores, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Ok? Perfecto. Ahora, dime, Jonathan. Hola, profe. Solo como para comentarle que la normal es perpendicular al suelo, Ah, sí, bueno, aquí hacia arriba. podemos reconocer. Ah, sí. Sí. Bueno, y ahí podríamos meternos en otra cosa, que por un lado tenemos las fuerzas como que reaccionan y es perpendicular porque el hecho de que algo esté yendo hacia abajo le corresponde también una fuerza que va hacia arriba, y podemos analizar todas las fuerzas que están ahí juntas, ¿no? Entonces, nos podemos meter en toda clase de complicaciones y de análisis interesantes gracias a los vectores, y nos ayudan muchísimo a explicar cómo las cosas funcionan, ¿no? Y cómo podemos entender muchas más cosas, no solamente desde la velocidad, ¿no? O desde unas magnitudes, sino la dirección que tiene esa magnitud. Otra cosa interesante, ya estamos en tiempo, pero es relacionado con cómo los representamos. Una forma de representarlos es que si yo tengo un vector, puedo poner cuáles son sus componentes en X y en Y, o también se les conoce como en Y y en J. Entonces, este vector va a tener una componente en X de esta magnitud y una componente en Y de esta magnitud. Entonces, por ejemplo, cuando algo, imagínense que un balón es pateado. Al mismo tiempo que sube, se desplaza hacia adelante. Entonces, no hace solo un movimiento, ¿no? Sino que no va solo hacia arriba, ni solo hacia adelante, sino una combinación de las dos. Entonces, esa combinación ocurre para cada segundo del movimiento del balón. Entonces, aquí por un momento va hacia arriba y por otro hacia el lado. Hacia arriba y hacia el lado, hacia arriba y hacia el lado, y así sucesivamente, durante todos los instantes que el balón está siendo pateado, ¿no? O sea, que mantiene esa fuerza y sigue el movimiento parabólico. Entonces, a eso le llamamos componentes, a que tiene una parte que sube y una que avanza, una que sube y una que avanza. Así podemos representar un vector, por ejemplo, como 5i más 3j, ¿no? Y aquí luego, por elegancia matemática, le ponemos una flechita hacia arriba para indicar que esto se trata de un vector, y entonces le llamamos, poco elegantemente, pero le llamamos i gorrito y j gorrito, ¿no? O sea, así como si fuera un gorrito de fiesta. Y esto representa un vector con un componente de 5 en la X y un componente de 3 en la Y. ¿Ok? Esa es una forma, ¿vale? Esa es una forma de representarlo. Hay otras formas donde podemos hacerlo a partir del ángulo que tiene. Por ejemplo, si esto mide 30 grados, pues lo vamos a relacionar con esos 30 grados y su magnitud. ¿Ok? Y aquí se vuelve divertido porque además, para hacer estas relaciones e intercambiar la forma en la que lo representamos, pues esto forma un triángulo rectángulo.
Entonces, esto significa que lo podemos calcular con Pitágoras, por ejemplo, o que podemos hacer relaciones entre los senos y los cosenos de este ángulo. Y ahí ya podemos meternos a infinitas cosas, que yo veo que Jonathan pone corazones, porque seguramente se acuerda de sus clases de trigonometría y de cómo lo ha usado. Así que a partir de aquí podemos seguir y seguir y seguir durante horas. Y nos podría tomar semestres enteros hablar solamente de puros vectores, por lo útiles y complejos que son. Así que yo te recomiendo, para quien preguntaba sobre los vectores, lo más importante sería que nos puedas traer ejercicios concretos para poder profundizar en ellos, ¿vale? También nos los puedes mandar a través del chat para poder prepararlos y que en la sesión tengamos pues más herramientas para explicar, ¿vale? Rafael. Creo que quedó más confundido que cuando empezó la pregunta, pero en resumidas sumas, creo que lo que está mirando es en la carrera de arquitectura, a lo mejor tratar de ayudarles a entender cómo el grosor de un muro o el tamaño de una zapata le va a ayudar a que la casa esté estable, para responder a lo mejor de alguna manera su pregunta, si eso es lo que él quería saber. Por ejemplo, imagínense que tenemos aquí, muy simplificadamente, los elementos estructurales de una casa, ¿no? Y así, obviando muchas cosas. Pero aquí tenemos un nodo, y entonces esto está sujeto a la gravedad, ¿no? Entonces aquí va a haber unos vectores, y estos, y sus respectivas reacciones, y luego cómo estos reaccionan con estos, y así todos los movimientos que pueden ocurrir se empiezan a hacer más complejos. Porque aquí yo estoy poniendo, por ejemplo, 3 por cada nodo. Y esto es solamente para una pequeña cosa. Pero imagínense un edificio de 100 pisos, ¿no? Entonces es considerar todas las fuerzas, cómo están llegando a los apoyos, cómo esto se apoya, cuánto tiene que soportar esto, cuánto se va a mover esto hacia acá y hacia acá si hay un sismo, qué tanto es capaz de soportarlo, de estirarse, de deformarse. Y ahí nos podemos poner tan elegantes como queramos. Así que sí, efectivamente, Rafael, para eso estamos acá. Y es totalmente intencional que esto les amplíe las dudas. Así que si tienen curiosidad, no se detengan, ¿vale? Para eso estamos acá. Gracias, espero y le haya servido al compañero. Sí, yo también. Espero no haberlo espantado. Pues muy bien. Eso sería todo en nuestra sesión del día de hoy. Espero que lo que hayamos visto les haya ayudado con las dudas que tenían y que les haya ampliado algunas otras. Así que nos vemos pronto la siguiente semana. Y por favor no se olviden de que tenemos nuestro grupo y que ahí pueden enviar también algunas dudas que tengan antes de la sesión para poderlas resolver acá, ¿vale? Entonces, nos vemos la otra semana y que estén muy bien. Buenas noches a todos. Gracias. Bye, profe. Noten sus ejemplos y sus nombres. Hasta luego, profesora. Buenas noches, compañeros.